En la nueva era electrificada, muchos coches y modelos de muchas marcas se han tenido que ir desapareciendo, sobre todo a nivel deportivo. Pero una marca que sí está apostando bajo la firma Gazoo Racing GR de Toyota, sí que quiere dar ese plus de producto y de mejores sensaciones a su clientela. En este caso estamos con el GR86, un modelo que ya vendría siendo la segunda generación, lo único es que antes era GT86, pero ahora bajo la nomenclatura de Gazoo Racing GR86. Viene con un nuevo motor, ahora 2.4 litros, mayor caballo, mayor potencia de par y un diseño mucho más actual. Pero este coche seguirá siendo tan analógico como su predecesor. Vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. Bueno amigos, vamos a dar un breve repaso. Aquí tenemos a este Toyota GR86, un modelo que ha sido renovado, comparte también plataforma con su mellizo, el Subaru BRZ, y lamentablemente hay muy pocas unidades. Ya las 50 unidades que han traído Toyota y Subaru a España ya han sido totalmente vendidas. Posiblemente traerán más unidades, pero habrá que esperar, sobre todo a nivel de Toyota. En este caso tenemos la versión Circuit Pack, porque tiene la versión de serie, la Touring Pack y la Circuit Pack. En este caso tenemos la Circuit Pack, que es la más alta de gama, por 6.500 euros más del precio base, que son unos 34.600 euros. Vamos a repasar. Aquí vemos este paragolpes con este detalle para ayuda aerodinámica y refrigeración de frenos, toda la calandra también aquí en esta parte baja con el logo GR, unas ópticas en LED con la firma lumínica justo aquí, un capó bastante planito y como muerde toda esta parte de la aleta para darle fuerza. Aquí encontramos el primer detalle en cuanto al Circuit Pack. Aquí vemos unas llantas forjadas de tamaño 18 pulgadas firmadas por Bright. Vemos también el freno y el disco que es rayado de 350 milímetros y unas pinzas de freno firmadas por Upper Racing de 6 pistones. Así que en frenada va muy bien calzado. También en llanta y en goma tenemos unas Michelin Pilot Sport Cup 2 que son semi-slick, que van fantástico para este deportivo. Vemos aquí también esta parte de salida, el espejo en color negro y una silueta de coupé que realmente no deja indiferente a nadie. Además, este color rojo me parece muy acertado para este tipo de coche, le sienta muy bien. Aquí vemos en la parte trasera cómo tiene cierta musculatura aquí en la aleta trasera y la saga, que sí que guarda un nuevo diseño con el piloto trasero en este formato, que además va con una línea aquí junto con este alerón que es bastante integrado al portón, no hay excesiva carga de elementos, y vemos aquí el logo de Toyota y el GR86 en este lado. Por supuesto, un paragolpes trasero con los catadióticos y el luz antiniebla en la parte central y dos salidas reales de escape. En cuanto al escape, tampoco esperemos un sonido abrumador, tiene un sonido bastante bueno, pero que no es el fuerte de este coche tener un sonido al menos en parado. Luego en funcionamiento y en la carretera sí que ya se oye un poco mejor ese motor soplando totalmente toda su potencia. Digo soplando, pero es un motor atmosférico, ¿vale? No es ni turbo ni supercargado. Vemos aquí también la parte del techo, como tiene estas líneas, todo para mejorar la aerodinámica. Y bueno, ya visto esto, vámonos al interior. Este coche es un coche 4 plazas homologadas, pero las 2 plazas delanteras son las más eficaces, ¿no? Las más usables, ya que en la parte trasera tenemos unas plazas mucho más pequeñas, incluso esta zona central nos limita un poco incluso para el uso más cómodo, ¿no?, de estas plazas, pero bueno, para niños o personas menores de unos 70 de altura podrá apañarse un poquitín en estas plazas.
pero las plazas delanteras son las más acordes para el uso de este GR86. Encontramos ya un habitáculo muy deportivo, muy simple, con detalles buenos. En general, sí que vemos algunos ajustes que pudiesen estar un poco mejor, pero el cliente objetivo de este coche lo que busca es ese aspecto analógico y de coche puro, ¿no? De un volante, 4 ruedas, un motor y poco más. Muy poca electrónica, casi ninguna, y lo más básico posible en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver al día de hoy, sino un coche que transmita sensaciones, y este puede ser tu gran alternativa. Un punto a mejorar y muy notable es el sistema de infoentretenimiento, que tiene navegación, es una pantalla 8 pulgadas, pero sí que el formato es bastante sencillo. Tiene Apple CarPlay y Android Auto, pero por cable, no es inalámbrico. Y bueno, como os digo, podría ser algo mejor. El equipo de audio también tiene una calidad bastante mejorable para este tipo de coche, pero también si estás buscando un coche que sea muy divertido de conducir, quizás este tipo de cosas sea lo que menos te interesen, ¿no? El cuadro de instrumentos totalmente digital, tenemos buena información. Lo importante es que el cuadro central con la cuenta de revoluciones y la velocidad digital lo tenemos ahí muy bien visible. Un volante que es regulable tanto en altura como en profundidad, y eso viene muy bien. Los limpias, las luces, tenemos todo aquí bien dispuesto. Y bueno, palanca de cambios aquí con buen recorrido también. El freno de mano, como veis, está aquí muy cercano al volante, pero bueno, tampoco tienen más por donde elegir, ¿no? En algunas versiones podría venir con calefacción en los asientos delanteros, así que iría en este botón. Aquí tenemos los dos botones para el modo track y desconectar únicamente el sistema de control de tracción. Por un lado tenemos el sistema de clima independiente con los diales aquí con iluminación, con la información. Está muy bien. Aquí tenemos también los botones de acceso rápidos a este sistema de clima tipo piano, que bueno, está con buen formato, y huecos portaobjetos muy pocos. Tenemos aquí un portabebidas en ambas puertas, y no tenemos donde guardar mayor cosa, únicamente en esta pequeña guanterilla, que son dos portabebidas para las personas de atrás, y tenemos aquí conectores USB y auxiliar. Una guantera para guardar documentación, poco más, pero para guardar el móvil o algo, pues te tienes que ir apañando un poco donde guardarlo, ¿no? En tus bolsillos y ya está. Buenos acabados, aquí, bueno, plásticos duros, alguna tela, alguna inserción en piel. Bueno, hay una mezcla bastante acorde para el coche que es, ¿no? Un volante que, bueno, tiene buen tacto, totalmente redondo, con los mandos multifunción en esta zona. Y bueno, aquí en el tercer radio tenemos la firma GR. La verdad es que es un coche espartano, actualizado, tiene ese toque moderno, pero sinceramente este coche lo que pide a gritos es que pulsemos aquí el botón de encendido y nos vayamos a dar una vuelta en él para contarles qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Toyota GR86. Bueno, y en la parte interior se me había pasado comentarles el tema del maletero, algo que, bueno, tampoco es que sea algo destacable a nombrar en este coche que vayas a decidir, ¿no? Porque este coche va enfocado a un tipo de público muy puntual, ¿no? Y el maletero está en el entorno de los 220 litros, que está muy bien para otros modelos de similares medidas y concepto, está muy bien. Un coche que ya en su versión GT86, digamos que fue la primera generación, y luego ahora con la nueva nomenclatura de Gazoo Racing, pues me dejó buenas sensaciones por ser ese coche con espíritu más cañero en el aspecto de purista, ¿no? Me gustó, pero también tuvo muchas sombras, ¿no? Entre ellas ese poco par en bajas vueltas, y había que estar siempre exprimiendo en altas para poder obtener esa potencia, ¿no? Una potencia que ahora ha sido modificada, porque en el modelo anterior era un motor 2 litros, en este caso es un 2.4, son 234 caballos y 250 Nm par a 7000 revoluciones máximo, ¿no? Pero estos 250 Nm par
que ha subido unos 45 Nm, ya los ofrece alrededor de los 3.200, 3.400 revoluciones por minuto y hace que el coche tenga ya un desplazamiento mucho más contundente en bajas vueltas, con lo cual hace que esta versión, esta generación, sea un toque más deportivo, más de respuesta inmediata, ¿no? Aún así hay momentos también que pudiese estar un poco de más bajo, ¿no? Pero eso va por ser un motor atmosférico, no tenemos aquí ningún tipo de ayuda por turbo, supercargador, nada, es totalmente a pulmón. Una caja manual de 6 velocidades, que a día de hoy magnífico que sigamos teniendo estos coches tan puristas, y uno de los detalles que sea esta caja de cambio. Una caja de cambio que tiene un recorrido bueno, me hubiese gustado incluso un poco más corto, al menos lo que es la relación para el Circuit Pack, porque recordar que estamos con la versión Circuit Pack, que son 6.500 euros más, pero con algunos adicionales para mejora del rendimiento y las prestaciones, entre ellos la frenada. Ahora mismo vamos a hacer como veis, tenemos una pegada muy buena, ese motor cómo genera ese bramido tan peculiar, ¿no? En este motor Boxer, un motor de origen Subaru, que bueno, nos da unas sensaciones muy pero muy buenas. Ya veis cómo recupera incluso en quinta, tiene una recuperación muy buena en todas las marchas. No busquemos una pegada al asiento, ¿no? Según también como lo quieras llevar, al límite, por supuesto, sí que te puede pegar al asiento, pero en esa respuesta lo digo para que no esperéis una respuesta a un motor turbo, ¿no? Por ejemplo, aquí no lo vas a tener, pero sí que tienes ese recorrido de revoluciones y ves cómo desplaza este coche de manera excelente. Una propulsión trasera que hace que, bueno, te diviertas bastante con este coche. Las ayudas a la conducción, que son mínimas, el control de tracción, que lo puedes desconectar desde este botón, lo puedes llevar en modo track, que va un poco intermedio, o incluso desconectarlo por completo. Y ahí sí que tendrías que tener muy buenas manos para controlar este coche, porque lo suyo es que lleve siempre algún control activo, porque es un coche algo nervioso desde la trasera. La respuesta del volante es muy buena, muy directa, donde quieres que el coche vaya, te obedece, transmite bastante bien lo que pasa sobre el asfalto. Es un coche noble en ese sentido, porque además, a pesar de que sea una dirección algo durilla para uso de ciudad y de callejear, yo sinceramente creo que el mayor porcentaje de uso de este coche será en carretera, en circuitos de tramo. Vamos, lo vas a disfrutar muchísimo y dudo que te vayas a meter mucho por ciudad con este coche. Y si eso es lo que estás pensando, pues no te lo recomiendo, porque tiene una dirección algo más dura, no es un coche con corte deportivo, pero buscando confort, para nada. Así que intenta buscar otros modelos que te permitan tener ese plus un poco más de confort, ¿no? Este no, este es totalmente analógico, un coche que te va a ofrecer una dinámica muy divertida, muy de comunicación de tú a tú. Te va a comunicar todo lo que ocurre en el asfalto, y lo que le pides, cambio y velocidad, pues el coche te lo ofrece. Muy noble, de verdad. En cuanto a la frenada, pues como estamos con el Circuit Pack, pues una frenada brutal, va muy bien servido. Vaya, ostras, cómo frena, tío. ¡Ostras! Esto es diversión. Esto es diversión. Las gomas también hacen de lo suyo, pero eso sí, tenemos que tener las gomas ya con temperatura. Ahora que ha hecho algo más de frío en esta temporada, pues sí que notamos que cuando la goma aún no está a una temperatura ideal, pues no es una goma
perfecta, ¿no? Por supuesto, son semi-slick que ofrecen esa pegada cuando ya automáticamente tienes la temperatura ideal del neumático, entonces ahí sí que ya tienes algo más de tracción. Una tracción, como os he dicho, que es propulsión trasera y va fantástico. A nivel de suspensión, tiene una suspensión que junto con el chasis que Toyota ha logrado mejorar en algunos aspectos, ¿no? En refuerzos, en mejoras generales, que con respecto a la versión anterior mejora mucho más ese punto, ¿no? Y hacen que el coche tenga una muy buena dinámica de chasis. Además, este coche tiene bloqueador de diferencial y hacen que le dé ese plus de pegada sin pestañear. La verdad es que es un coche muy divertido de llevar, me ha encantado cómo va, muy analógico, muy de lo que, si estás buscando un coche que transmita ese plus de sencillez, de volante, conductor, motor, es este tu coche, es este. Y ya como veredicto final os digo, este coche por 34.600 euros en la versión de serie, luego tenemos la Touring Pack que son unos 3.500 euros más y luego esta que son 6.500 euros más, podrás hacerte con un modelo muy completo, muy seguro y muy divertido. Agradecemos a Toyota España la sesión de este Toyota GR86 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.